hemos utilizado este material porque también viene a enfatizar un aspecto que pudiera caerse en uno de dos extremos. Por un lado, simplemente enfatizar desmedidamente el hecho de que la vida cristiana es una vida emocional, afectiva, usted siente, usted ama al Señor, debe tener un celo por el Señor, pero dado que precisamente pueden estos ser manipulados o pueden manifestarse por causas que no corresponden a un nuevo nacimiento, hay que tener una precaución. Y el otro extremo claramente es simplemente el negar cualquier papel que tengan esas emociones, esos afectos que precisamente el Señor nos ha dado. Si los tenemos es porque Él así quiso que fuera la constitución del ser humano. Entonces hemos estado ya por varias semanas estudiando lo que llamamos esas señales válidas, es decir, que es aquello a lo que usted sí puede ir y ver para identificar que el Señor ha hecho una obra en su vida. La última ocasión que estuvimos estudiando el tema, vimos particularmente que el Señor obra en aquellos que son suyos una humildad. Es un carácter humilde. Los afectos espirituales están acompañadas de una humildad cristiana que reconoce esa enorme diferencia que hay entre el Dios Santo y uno. Esa enorme distancia que lo mantiene a uno en su propio lugar, de tal manera que entonces el creyente puede vivir reconociendo a los demás como superiores a él mismo y sirviéndoles y estimándolos y honrándolos. Esta tarde vamos a seguir avanzando con la señal número 7 y vamos a ver hasta cuál podemos llegar. Veremos si podemos abarcar hasta la número 10. Dice la número 7 así: los afectos espirituales siempre existen simultáneamente con un cambio de naturaleza. Los afectos espirituales siempre existen simultáneamente con un cambio de naturaleza. Recordamos, ¿verdad?, de que en la primera señal se trataba acerca de que estos afectos, estas emociones santas, tienen un origen santo porque el origen es divino, es sobrenatural. Somos nacidos del Espíritu Santo. Y hay que enfatizar entonces lo que conlleva el hecho de que uno haya sido cambiado. Por ejemplo, nos dice 2 Corintios 3:18 lo siguiente. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, lo siguiente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Sin duda hay un cambio. Y desde que el Señor trae a vida espiritual al creyente, éste sigue siendo conformado cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo. De hecho, la imagen de Dios es restaurada en Cristo. Pero nosotros debemos tener toda razón para dudar si alguien por un tiempo simplemente manifiesta cierta simpatía, cierto inclinación o deseo de participar de las cosas llamadas así espirituales. Porque si un cambio es temporal, es dudoso que la persona haya sido convertida. En cambio, en la conversión, cuando uno viene a estar con aquel que ha sido salvado por el Señor, uno puede decir con esa persona, verdaderamente ha estado con Jesús. De hecho, en el mismo capítulo de Hechos, de donde tuvimos nuestra cita en Hechos capítulo 4, antes de que Pedro y Juan respondieran lo que dijeron, vemos lo siguiente en el versículo 13. Dice así: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hay tiempo para entrar en todos los detalles de las palabras aquí implicadas, pero básicamente el texto nos está diciendo, las personas veían a los discípulos y no eran nada extraordinarios, eran demasiado comunes. Sin embargo, algo sí destacaba cuando los vieron. Estos son los que habían estado con ese hombre.
ellos se reconocían por estar con Jesús. Cuando la conversión sucede, ¿qué sucede entonces ahora con el creyente? Es un enemigo del pecado. Porque ¿qué se podría decir de alguien que vuelve a comportarse como antes? De que supuestamente el Señor le salvó, que solamente por un tiempo pareció menospreciar esa vida pasada y luego vuelve. Que sigue siendo igualmente egoísta, mundano, necio, perverso y no cristiano como solía serlo antes. Todo esto dirá más en contra de lo que esta persona pueda decir que está experimentando, de lo que diga vivir de su fe. Ahora, cuando decimos de que la persona es cambiada por completo y de que es transformada, no estamos negando la lucha contra el pecado y de que aquellos que tuvieron ciertos pecados particulares con los cuales lucharon antes de su conversión, ahora, ya como nuevas criaturas en Cristo, deben de tener un mayor cuidado precisamente contra ciertos pecados que los que tendría otro hermano en la fe. Pero la gran diferencia sigue siendo de que estos ya no dominarán su vida y más bien habrá un mayor odio y temor contra esos pecados que en un pasado le esclavizaron. No hace mucho estábamos nuevamente recordando este pasaje conocido de 1 Corintios capítulo 6, más esto erais algunos de vosotros. Ahora, sin duda, también que nos refleja lo que hemos estado viendo en esa carta, que Pablo tiene que tratar asuntos de inmoralidad sexual, pero en el pasado algunos lo eran. El creyente tiene que estar en esa constante batalla contra el pecado. Se vuelve un adversario de ellos. Entonces, veamos todo el hilo de lo que hemos venido armando hasta ahora. Los afectos religiosos son de origen sobrenatural porque requieren un nuevo nacimiento. El creyente es nacido del Espíritu Santo y ahora con este nuevo corazón y sentidos espirituales puede apreciar la hermosura de la santidad, la cual persigue, ama a Dios por lo que Él es. Estos afectos crecen a medida que entiende más las Escrituras, las cuales se preocupa en entender mejor. Y ahora con este entendimiento también sus convicciones son más fuertes. Sabe en quién ha creído y al conocerlo más, vive más humildemente, sabiendo que es nada delante de Dios, pero que este Dios alto y sublime ha sido misericordioso para con él, por lo cual estima también a los demás como superiores a él mismo. Es, en pocas palabras, una nueva criatura. Señal número 8. Los afectos espirituales verdaderos difieren de los falsos en que promueven un espíritu de amor, humildad, paz, perdón y compasión parecido al de Cristo. Entonces, ¿qué se puede decir de aquel que es una nueva criatura? Que va a ser como aquel que le salvó. Un cristiano es como Cristo. No suena muy profunda la declaración, pero es una verdad igualmente importante. Los cristianos son como Cristo. No merece el nombre de cristiano quien no lo es en su carácter predominante. Unos cuantos pasajes para considerar. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, ¿por qué se está destacando esta mansedumbre, esta misericordia y esta paz y este ser pacificador? Bueno, Jonathan Edwards en el libro argumenta, o sea, uno podría mencionar cualquier, ¿verdad?, cantidad de atributos que deberían estar en el creyente precisamente porque es como Cristo. Pero él desea destacar estos en particular porque están muy relacionados con la redención, es decir, en la redención Dios muestra misericordia para con el pecador. Precisamente en la redención Cristo hizo la paz que antes no había entre el pecador y el Dios Santo. Colosenses capítulo 3.
versículos 12 y 13. Vamos a ampliar un poco sobre ello. Simplemente notemos de que esta mansedumbre, misericordia, este ser pacificador, nosotros lo vamos a ver en nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto, el que es de Él debe reflejarlos también. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, ¿cómo es esto? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y finalmente Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículos del 14 al 17. Dice así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vemos entonces el claro contraste. El que es del Señor, el que es de Cristo, en quien están todos los tesoros de la sabiduría, va a manifestar los frutos de la sabiduría que es de lo alto: amabilidad, pacificador, benignidad. ¿Verdad? Se parece mucho, de nuevo, a los frutos del Espíritu Santo. Pero hay un gran contraste con aquel que no tiene esa sabiduría. Más bien ahí hay celos, contienda, pleito. Sin duda, la mansedumbre, aunque relacionada con la humildad, no son lo mismo. Y también es una señal de estos afectos religiosos. Aquel que manifiesta ese verdadero amor y celo por el Señor será también una persona mansa. La mansedumbre conlleva una idea de inocencia, de la ausencia de ira injusta, de simpleza, de ser inofensivo. El Señor nos dice a nosotros que debemos ser prudentes como serpientes, pero también, como nos dice, sencillos como palomas. Prudencia, pero también sencillez. Y más adelante otro pasaje muy conocido que es Mateo capítulo 11. Esto de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas es Mateo 10, 16. Y en Mateo capítulo 11, versículo 29, el que nos dice que aprendamos de él. Y dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. También podemos citar Apocalipsis 14, 4, que nos habla de los 144,000 escogidos. Ya tuvimos una explicación al respecto, y nos dice que aquellos siguen al Cordero donde va. Ellos siguen al Cordero donde va. Entonces, en resumen, cuando el Señor nos dice sean mansos, y cuando los apóstoles dicen la sabiduría de lo alto manifiesta mansedumbre, es pacificador, es benigno, no nos están diciendo algo que el Señor no nos haya dicho explícitamente que está en su carácter. Él dice: aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que aquellos que han sido salvados por el Cordero siguen al Cordero, son como Él. Por supuesto, hay un lugar para la firmeza y la valentía cristiana. No debemos confundir la mansedumbre con la cobardía, la cual también la Escritura denuncia. No hay lugar para la cobardía. El Señor nos manda a nosotros a ser esforzados y valientes. Es nuestro deber como cristianos ser firmes y vigorosos en nuestra oposición a los que buscan derrotar el reino de Cristo y la causa del Evangelio.
Pero como Edward señala, muchos que quieren presentarse como valientes defensores de la fe, realmente lo que están buscando ahí es un pretexto para mostrar su orgullo, para ser admirados por otros. Vean qué firme defensor es él, vea qué valiente, cómo se involucra en pleitos contra otros. Él dice, más bien, muchas veces el coraje y la firmeza se manifestará en mantenerse aunque nos cueste la admiración de otros, no con el fin de ser reconocido. Además, esta firmeza y esta valentía, que también es propia del carácter cristiano, no es tanto esa lucha que se mantiene contra los de afuera, sino más bien en la determinación del cristiano de luchar consigo mismo. La fuerza y fortaleza del verdadero discípulo de Cristo aparece más en mantener una calma santa, mansedumbre, dulzura y benevolencia de su mente en medio de todas las tormentas, injurias y comportamientos extraños y los actos sorpresivos y malignos de este mundo. Nos dice Proverbios 16:32 que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es un dominio propio, entonces también el que debe manifestar. Por eso se requiere la gracia del Señor para también manifestar todo esto apropiadamente. La mansedumbre, la valentía, el ser tardo en airarse. Pero también veíamos en el título de esta señal que los afectos religiosos también se muestran en ¿qué? En un espíritu perdonador. Un espíritu perdonador. El verdadero discípulo de Cristo tiene una disposición para pasar por alto las injurias. Son muchos los pasajes y vean que aquí estoy haciendo solamente puntos generales porque no puedo detenerme en todos ellos. Pero nosotros podríamos tener exposiciones acerca de esa relación del perdón de Dios y el perdón del cristiano, habiendo conocido el perdón de Dios. Los pasajes son bastante claros cuando el Señor nos enseña a orar, aquí en Mateo capítulo 6, y nos dice lo siguiente. Cuando nos enseña a orar, versículo 14, Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y más adelante, en respuesta a la pregunta de Pedro de cuántas veces se tiene que perdonar al hermano, el Señor comparte una parábola de los dos deudores. Vamos a Mateo capítulo 18. Espero que la mayoría esté familiarizado con lo que pasa, ¿verdad? El siervo malvado que se nos describe no tiene cómo pagar la deuda. El Señor le perdona la deuda, pero luego va y le recrimina a un consiervo que le debe tan solo 100 denarios, que eso era nada en comparación de la deuda impagable que él tenía. Dice así, Mateo 18, 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sin entrar en todos los detalles propios de los pasajes, ¿verdad? Porque usualmente vienen a traer cierta pregunta, ¿cómo es esto? ¿Es el perdón de Dios condicional o es que acaso uno que ha sido perdonado por Dios, ahora Dios va a retirar ese perdón? Eso es perder el punto en la parábola que sale a la luz muy sencillo. ¿Usted ha conocido el perdón de Dios? Usted está capacitado para perdonar cualquiera que sea la ofensa de un hermano contra usted. Y quien no está dispuesto a perdonar, debe cuestionarse si realmente ha conocido el perdón de Dios. Para decirlo más tajantemente, quien no perdona, no ha conocido el perdón de Dios. La relación entre nuestro perdonar y el perdón de Dios es innegable en pasajes como estos que hemos citado. Pero el punto claro es el siguiente: una ausencia de perdón indica que no se ha conocido el perdón de Dios. Lo mismo también se puede decir con el amor. Somos conocidos como discípulos de Cristo por el amor los unos con
los otros. Vamos, por ejemplo, a Juan capítulo 13. Juan 13:1 dice lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Veamos que esta es la declaración de este amor de Cristo por su pueblo. Estaba cerca la hora para dar su vida por ellos. Y los amó hasta el fin. Pero veamos entonces que luego cuando el Señor da el mandamiento no está pidiendo algo que Él mismo no haya hecho. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y esto mismo vuelve a resaltar el apóstol en su carta, en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Manso, perdonador, que ama. La Escritura es igualmente clara también que el carácter verdadero de los santos es también de una disposición de aliviar a sus semejantes que son pobres y afligidos, porque también Juan nos dice aquí que este amor no es solamente de lengua, no es solamente de palabras, sino que es en hecho y en verdad. Y son varios los pasajes que podemos citar al respecto. Hagamos rápidamente un recorrido. Hablarán por ellos mismos. Salmo 37. Salmo 37. Entonces tengamos en mente aquí que cuando lo leemos, que recordemos esos pasajes de la Escritura que nos dice que el Señor tenía compasión de las multitudes porque los veía como ovejas sin pastor. Recordemos al Señor sanando las dolencias, las aflicciones de muchos que clamaron a Él, ¿qué quieres que te sea hecho? Y Él lo concedía. Dice así el Salmo 37, versículo 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Versículo 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Salmo 112, versículo 5. Salmo 112, 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Versículo 9. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Proverbios capítulo 14, versículo 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios 21, versículo 26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Está también una cita en Jeremías, esa la pueden revisar después. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante del Dios el Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Sencillamente no hay escape. Aquellos en que se manifiesta la gracia son gobernados por un espíritu como de cordero y como de paloma, tal como de nuestro Señor Jesucristo. Sí, no somos perfectos ni alcanzaremos la perfección en esta vida. Pero como afirma Edwards, la Escritura no sabe de verdaderos cristianos cuyo espíritu sea sórdido, es decir, avaro, mercenario, egoísta y contencioso. No existe. Usted no lo va a encontrar. Sean las que sean las experiencias religiosas de una persona, si su espíritu está bajo el control de la amargura y el rencor, no tiene derecho a pensar que haya sido convertido de verdad. Todos los creyentes de verdad están bajo el gobierno del Espíritu de Cristo, que se parece al de un cordero o una paloma. Todas las emociones verdaderamente espirituales nutren este espíritu. Un buen pasaje que resume esta señal es entonces Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Vamos a buscarlo. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La pregunta para nosotros es entonces, ¿somos mansos, compasivos, pacificadores y perdonadores? No importa lo que se diga haber experimentado. Si esto no se manifiesta en su vida, entonces es mejor preguntarse, ¿cuál es entonces la razón por la que cree que ahora sí es una nueva criatura? Porque es que ahora dice que sí hay un verdadero amor por Dios. Porque quien ama a Dios, quien ama a Cristo, quien ha sido salvado por Cristo, será como Cristo y por lo tanto manifestará. Y solamente hemos dado una pincelada de ese carácter de Cristo que debería verse en los suyos. Como personas compasivas, misericordiosas, perdonadoras y que aman. Señal número 9. Los afectos espirituales verdaderos ablandan el corazón y existen junto con una ternura de espíritu cristiano. Los afectos espirituales verdaderos ablandan el corazón y existen junto con una ternura de espíritu cristiano. Volviendo de nuevo al tema del nuevo nacimiento, central en todo esto que estamos viendo esta tarde, ¿cómo se nos describe también en una imagen que nos es bastante conocida porque la citamos con frecuencia? Es que Dios quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne. ¿Qué debe señalarnos a nosotros ese corazón de carne? Es un corazón sensible, que ahora sí siente. Un corazón de piedra no siente. Es duro. El incrédulo tiene una conciencia endurecida, cauterizada ante el pecado. A ese le importa poco discernir si algo que hace es pecaminoso. No siente una urgencia de guardarse ante los ataques del enemigo. Es descuidado en sus responsabilidades. ¿Y por qué pasa eso? En especial en aquellos que creen que son del Señor, pero aún tienen esa conciencia endurecida, ese corazón de piedra. Bueno, porque se sienten precisamente seguros de su condición y han tomado entonces como pretexto esa seguridad para justificar su pecado. Nuevamente Edwards pone el dedo en la llaga cuando él dice, tales personas no aceptan a Cristo como quien los salva de sus pecados, sino como quien los salva en sus pecados. Porque creen que Cristo les permitirá deleitarse tranquilamente en sus pecados
y los protegerá del disgusto de Dios. ¿Ven la diferencia sutil en esas preposiciones? Cristo salva de los pecados, no que nos salva en nuestros pecados. No es que usted continúa una vida de pecado y sencillamente toma como garantía, todo estará bien porque el Señor intercederá delante de mí ante Dios. Él aplacará esa ira. Él tiene en mente personas como las que nos describe Judas en su carta en el versículo 4, aquellos que entran encubiertamente. Dice así Judas, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La clave está en ese convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hay una gran diferencia. Una conciencia que ha sido suavizada, ese corazón que ahora está sensible ante el pecado, ahora sentirá más disgusto, sentirá más la aversión por este pecado. Ese corazón que ahora es suave, reconocerá más constantemente su necesidad de misericordia divina. Porque verá la maldad, la pecaminosidad de cualquier pecado que comete contra su Dios. Porque ahora sí lo siente. A partir de ahí, el autor empieza a elaborar toda una serie de ilustraciones basado en el hecho de que ese corazón tierno, sensible, él dice, lo podemos comparar como con la ternura de un niño. También recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que el reino de los cielos, ¿verdad? Cuando él dice que de los tales, es decir, los que son semejantes a un niño. Y él dice, así como los niños reaccionan atemorizados ante lo que los amenaza, también el creyente estará atento ante la aparición de un mal o de algo que amenace con dañar su alma. Así como usted ve a ese niño que corre rápidamente donde sus papás ante cualquier cosa que lo asusta, así el creyente también buscará refugio en Cristo ante cualquier peligro para su alma, ante el pecado. Y todo esto, ¿por qué? Porque su conciencia se ha sensibilizado. Así como los hijos también, cuando están siendo criados, ¿verdad? En ese temor y disciplina del Señor, cuando ellos saben que han hecho algo mal y temen, también el creyente tiene ese temor de desagradar a su padre. Podemos recordar las palabras de José ante las insinuaciones de la esposa de Potifar. ¿Cómo pecaría yo contra Dios? No tomó la ocasión ni esas invitaciones para pensar, bueno, ese es el momento. Él siempre supo delante de quién estaba. La conciencia se ha sensibilizado a la pecaminosidad de aquello que es pecado y está más convencido de la terrible naturaleza del pecado. El corazón del creyente es como un niño que se ha quemado y ahora vive en constante temor del fuego. Es decir, ya no teme la condenación porque sabe que el Señor le ha librado de ella, pero teme y sigue temiendo a pecar. ¿Se manifiesta en usted esa ternura, esta sensibilidad de su corazón ante el pecado? Hermanos, uno de los ataques sutiles siempre será hacer pensar que eso no es gran cosa. Y así es como muchos empiezan a caer en esos letargos y se empiezan a endurecer. Porque ya no empiezan a considerar ni a ver cuán terrible es el pecado. Y lo que creyeron que no harían, luego lo estarán haciendo. Pero eso no pasó de la noche a la mañana. Finalmente, entonces, la señal número 10, los afectos espirituales verdaderos, contrario a los falsos,
demuestran belleza de balance y simetría. Yo estoy presentando los enunciados tal como los tiene Edwards, ¿verdad? Algunos de ellos a veces en su redacción pueden llamar la atención, ¿verdad? Belleza y simetría en afectos religiosos, en emociones. ¿De qué está hablando él? Básicamente, la palabra clave que vemos ahí es en ese término balance. Lo que él está queriendo destacar es lo siguiente. En aquellos que se manifiestan los afectos religiosos, en efecto se preocuparán siempre por todo el aspecto de lo que el Señor nos manda. Es decir, no solamente se preocupará por amar a Dios, sino también por amar a su prójimo. Él dice, es algo extraño, porque es ahí donde se perdería entonces esa simetría o ese balance, alguien que diga amar mucho a Dios, pero que no ame al hermano, como hemos ya leído algunos pasajes que nos dicen eso. O alguien que solamente experimenta gozo y alegría en la vida cristiana, pero nunca un santo temor y reverencia, o tristeza por el pecado. Es donde dice él, ahí se estaría perdiendo el balance, eso no parece estar equilibrado, porque también la Escritura nos habla de tristeza por el pecado, de una tristeza que es según Dios que nos guía al arrepentimiento. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Y hay una tristeza que es según el mundo que es, y cuyo fin es la muerte. Pero quienes son falsos harán, por ejemplo, un gran despliegue de que tienen un gran amor por Dios, pero no tendrán compasión por los hombres. Ya vimos algunos pasajes, ¿verdad? Acerca de esta compasión, acerca de este dar. ¿Por qué? Porque lo otro quizás es más sencillo. Es más fácil decirlo solamente con la boca, que ama a Dios. Pero amar al hermano, eso quizás me requiera un mayor compromiso. Hay otros que se preocuparán mucho por los cristianos que viven en partes lejanas, pero fallan en amar a sus propias esposas. Unos se preocuparán por las necesidades físicas solamente, pero no por el alma. Otros se mostrarán preocupados por el alma, pero no en suplir al que está en necesidad. Y esto porque lo primero no le costará de su propio bolsillo, pero el creyente se preocupa por ambas cosas, porque reconoce que el Señor nos ha hecho así. Hay personas, dice Edwards, que aman a quienes están de acuerdo con ellos y los admiran, pero no tienen tiempo para los que se le oponen o no se llevan bien con ellos. También hay una falta de equilibrio, de balance, cuando usted es muy rápido, muy pronto en detectar el pecado en otros, pero muy tardo y lento en verlo en usted mismo. Por supuesto, no es que no nos debe importar cuando yo veo un pecado en mi hermano. De hecho, esa es la razón de estar en el contexto de una iglesia, una preocupación los unos por los otros. Lo que él está destacando como peligro, ¿verdad?, es cuando no hay balance. En alguien que simplemente está viendo en qué pecan los demás, pero nunca lo ve en su propia vida. Aquel al que se le ha dado precisamente esta conciencia sensible, este corazón tierno, verá pronto su propio pecado y verá también el pecado en su hermano que debe ser tratado. Verá ambas cosas. Ese es el balance. Amor a Dios, amor al prójimo. Veo mi pecado y veo también el pecado en mi hermano. Me preocupo por las necesidades físicas como también por las necesidades espirituales. Pero no solamente una cosa en detrimento de la otra. Entonces nos quedan solamente 2 señales y nos quedan 2 lecciones. Estemos orando, hermanos, para que entonces al llegar a la conclusión de este curso, nosotros podamos tener ese fundamento bíblico que nos permite examinarnos apropiadamente a la luz de la palabra para saber si estoy manifestando estos verdaderos afectos, estas emociones que ahora sí son santas, que vienen de alguien que ahora sí tiene vida espiritual. Y nos permita el Señor entonces, como también enfatizábamos, amarle más porque no amamos lo suficiente al Señor. Señor les bendiga.